con esta clase que es muy importante también para todos los aspectos de nuestra fe cristiana. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el infierno, la verdad bíblica. Este concepto está muy mal entendido en algunos lados, o en algunos lados está en verdad muy condenatorio y muy, pues muy dramático. Tenemos pues ahora sí que escenas dantescas, como se dice, acerca de lo que es el infierno y que en la realidad hay poca información. Hay poca información al respecto, pero es la suficiente al respecto para entender que es el lugar en donde ningún ser humano en su sano juicio quisiera estar después de su muerte. Evidentemente esto pues hace evidente, valga la redundancia, el hecho de que muchas veces no se sabe compartir este concepto y nuestra intención es precisamente el hecho de poderles compartir lo que dice la palabra claramente, sin ponerle ni de más, ni de menos, ni interpretaciones de ni de más, ni de menos, porque es tan cierto como, como que hay cielo, así como que hay infierno, así como toda la palabra de Dios. La verdad bíblica del infierno es solamente una, que se conoce a través de diferentes palabras a lo largo de la revelación de que Dios nos ha dejado de sí mismo, que es en la Biblia, desde el Nuevo Testamento, principios del Nuevo Testamento, hasta el último, el penúltimo capítulo de Apocalipsis, hasta el final, se habla de este tema. Jesús habló de este tema claramente y sin ninguna exageración, sino lo dijo tal cual, porque es así la verdad y es palabra de Dios. La palabra infierno, vamos a ver que se menciona por lo menos 12 veces, y de esas 13 veces, una repetida, 12 veces, la mayor parte habló Jesús acerca de esta palabra infierno, pero veremos que no es la única palabra y que hay otros conceptos que al final lo que nos interesa saber es eh, qué es, cómo va a funcionar, para quiénes está destinado y cuál será el final de este palabra y este concepto que pues lo vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con lo que es el infierno y por supuesto vamos a comenzar con una descripción. Bueno, tenemos esta descripción que finalmente es un muy breve resumen de lo que yo entiendo a través de las etimologías, de las palabras, de los contextos y de lo que vienen siendo pues las diferentes formas en que es usado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Te puedo decir con certeza que es un lugar, ¿sí? Un lugar no es un estado de ánimo o una situación, mucho también porque se usa como un concepto en cuanto a estado de ánimo, es decir, esto ha sido un infierno y me siento muy mal. Y esto siento que tal o cual cosa como algo muy, muy malo. O una situación también es que mi vida ha sido un infierno, también haciendo referencia a un punto pues muy malo, muy difícil, muy complicado y demás. O bien también se habla acerca del infierno, pero como si no fuera un lugar sino que fuera un estado intermedio, me imagino, entre diferentes dimensiones. La palabra de Dios habla de un lugar. Ahora, es un lugar diferente, evidentemente, al que tenemos en esta nuestra dimensión, que tiempo, espacio y materia son cosas que finalmente, si bien es cierto que es un lugar, porque así lo describe la palabra de Dios, es un lugar diferente a las características que tenemos aquí, así como también lo que se interpreta como fuego, como viene de fondo de pantalla en todo esto como fuego, pues evidentemente no podemos asumir una interpretación literal del fuego, que finalmente, como viene en el último concepto, que al final es producido por la combustión de alguna materia. Lo que queda claro es que es también un tipo de tormento, un tipo de fuego que se usa
pero que obviamente toda materia que está por la combustión quemándose se termina. Tarde o temprano se termina de quemar algo. Tarde o se pones a quemar una madera y tarde o temprano se termina. ¿Por qué? Porque ya terminó totalmente con esta, totalmente carbonizada. Bueno, no es el caso. Entonces, es un lugar, no es un estado de ánimo, un estado de alguna situación temporal, ¿sí? Que va a terminar, o una situación. En segundo lugar, sabemos y vemos que es para tormento tanto de los demonios o ángeles caídos y de los penitentes, es decir, que están cumpliendo una pena. Cuando hablo de penitentes, no hablo del yo pecador, sino hablo de penitencia y hablo de penitencia de no de irse a rodillas a no sé dónde. La palabra penitentes significa que están cumpliendo una pena, una condena que les impuso una pena que es un castigo básicamente, pero también conscientes de sus personas y razones por las que están ahí, o sea que de acuerdo con la palabra de Dios no va a haber absolutamente nadie que no entienda por qué está ahí, ¿sí? Tampoco va a haber lugar a amparos, ¿no? Amparos legales, decir, no, no, yo no debo de estar aquí, ¿no? Cuando ya tengas la oportunidad de tener un amparo emitido por la orden de un juez, pues todo eso no existe, evidentemente. Es decir, es para tormento, literalmente. ¿De qué tipo? Hay muchas formas de poderlo interpretar, sin embargo, lo tenemos que dejar a este nivel, tormento. Simplemente tormento, que es exactamente lo contrario a placer, lo contrario a bienestar, lo contrario, eh, si bien no sinónimo, contrario a lo que es el hecho de ser consentido, ¿no? Como se dice, ay, ese niño está muy consentido, muy mimado. Bueno, algo contrario, no literalmente antónimo, pero algo contrario sería el tormento en su palabra como tal. Pero algo muy importante, como muestro aquí, es que aparte de que todo el mundo va a saber quién es, por qué está ahí y lo que se espera que venga, el Señor le da conciencia a todos, inclusive a los demonios. Sabemos que todos los demonios tienen, no es un mal, los demonios no es la suma de todos los males en una masa, no una masa, sino en un ente cósmico del mal. No es el yin yang o cosas por el estilo. Lo bueno y lo malo no son vibras positivas y vibras negativas. Cada uno de los demonios, así como de los ángeles, tienen un nombre, tienen una noción de sí mismos, tienen una personalidad como las almas de los hombres, de las mujeres, humanos. Entonces es algo que está así en la descripción. Es un tormento tanto para demonios y penitentes conscientes de sus personas y de las razones por las que están ahí. También, como vemos aquí, te estoy anotando, con el láser no hay tiempo, pero sí espacio en una dimensión distinta a la nuestra. Al ser una dimensión distinta a la nuestra, significa pues que no hay un tiempo cronos, porque finalmente no es que se haya detenido el tiempo, sino que no está en esta dimensión. Al no estar en esta dimensión, pues en esta no hay una cuarta dimensión a comprobarse, aunque bueno, se dice que tal está, que es el mundo espiritual. No nos vamos a meter en esos temas. Sin embargo, es algo diferente en donde al día de hoy eh, todo esto no está regido por un tiempo, es decir, no hay noche, no hay día, ni pasan las horas y todo. Y las almas que están en una situación entre después de la muerte física, pero que no están en el paraíso con Jesús, que están en un, como ya explicamos, un estado intermedio, de acuerdo con algún
tipo de doctrina, válida por supuesto, no están en un limbo, obviamente que esa doctrina tampoco viene en la palabra de Dios, sino que están en un estado conscientes, en un cierto tipo de tormento que no podemos valorar ni evaluar como tal, y que no está en una esfera de tiempo y que está en una dimensión totalmente distinta a la nuestra. Si hay espacio, ¿por qué? Porque es un lugar diferente, pero es un lugar, y si es un lugar es porque hay un espacio. Y no estoy hablando de el espacio sideral, estoy hablando de un espacio en el sentido de que hay personas, y es aquí donde entra temas, como dice la física, eh, no hay no hay dos objetos que puedan ocupar el mismo espacio, ¿ok? En esta dimensión es un principio natural y claro, o sea, no hay un objeto dos objetos que ocupen el mismo espacio en nuestra dimensión. Pero en el mundo espiritual aparece y aparenta que es lo mismo. Al ser un espacio, no hay un amalgamiento, vamos a llamarle así, de personas, ¿no? Y acá están todos juntos, los malos que hicieron tal cosa en tal situación y tal, no. O todos los de un país, todos juntos y tal. No, no es así. Este, em, no se sabe, pero sí hay un espacio en una dimensión distinta. Bueno, la siguiente. No es literal conforme al fuego, que es la emisión de luz y calor producida por la combustión de una materia, como ya lo explicábamos. No es literal conforme al fuego en esta dimensión, porque, bueno, finalmente fuego es también uno de los símbolos del Espíritu Santo. Lenguas de fuego descendieron sobre los 120 discípulos que estaban reunidos en Pentecostés. Es algo parecido al tema de la serpiente y de la paloma que enseñaba en la predicación del domingo anterior, que si no la has escuchado, te sugiero que la escuches, y que pues finalmente eh, el fuego, si se toma literal como fuego, tendría que ser en esta dimensión. Sin embargo, al ser un simbolismo también del Espíritu Santo, entendemos que es algo espiritual que afecta al alma penitente y al espíritu que está siendo así y que está atormentado, y que el fuego, dice también la palabra acerca del fuego, que Dios es fuego consumidor, ayudándonos a nuestra mente de que no es porque sea consumidor porque termina de consumir, sino que nunca termina en ese proceso de, vamos a llamarle combustión, ¿no? Eh, y que sigue manifestándose siempre. Siempre me refiero al no haber espacio, perdón, al no haber tiempo, pues que es eterno. Entonces, el fuego, al ser símbolo tanto de Dios o interpretación tanto de Dios, aunque cuando dice que Dios es fuego, es consumidor, está hablando de una manera literal espiritual, porque Dios es espíritu, este fuego también es en esta dimensión espiritual. Entonces, pues es en donde ya vienen varias cosas que se deben de aclarar, porque muchas personas no entendidas de la palabra de Dios pues cuestionan, y a veces cuestionan con razón, no porque tengan razón, sino porque no se les explica bien, y no se les explica bien porque no se ha estudiado bien, y nos vamos muchas veces con malas interpretaciones incluso dentro de la iglesia. Vamos entonces a pasar a lo que es la etimología y origen de la palabra de este infierno. Origen. La palabra gema, gena, si se escribiera tal cual de de la escritura griega a castellano, se pronunciaría así. Fue mencionado 12 veces y se hace referencia a un lugar
sureste de Jerusalén. La palabra en sí etimológica como tal no está muy clara, pero hace referencia y se usa a un lugar que existió, que se llamó el Valle de Himón, que está al sureste de Jerusalén, según Segunda de Reyes 23:10. Y es una historia increíble porque este valle fue profanado, vamos, porque dice el tal cual profanado, por órdenes de un rey que subió a Jerusalén después de uno muy mal, de muchos muy malos. Este rey sube al trono a la edad de 8 años de edad. 8 años de edad de rey Josías. Y comenzó a hacer por cuenta propia para que veamos que los niños son usados por Dios cuando los niños tienen un corazón dispuesto a Dios. Este rey hizo cosas maravillosas y entre ellas hace referencia en Segunda Reyes 23:10, te lo leo, dice, asimismo profanó a Tofet, un lugar pagano, dios pagano, que está en el valle del hijo de Hinnom, el propietario, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y es esto porque sacrificaba niños hebreos por parte de sus propios padres hebreos al dios pagano Moloc. Cosas verdaderas, cosas terribles que el pueblo de Israel hizo en total rebeldía a Dios. Y pues sí, alguien puede ser totalmente rebelde a Dios, pero pues, yo creo que alguien con cierto tipo de moral, pues no pasa, no sacrifica a sus propios hijos e hijas para un dios pagano como Moloch. Que bueno, esta misma referencia también está en Jeremías. En misma referencia me refiero al lugar. Jeremías 7 hace referencia a lo mismo del sacrificio de los hijos a este Moloch. Jeremías 7, 31, 32, te lo leo, dice que y han sacrificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, dice, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar a ellos. Es decir, el simbolismo usado de la palabra gema, haciendo referencia a este valle, es que no hubo, ya no hay lugar para incluso sepultura, por no haber lugar, no iban a ser enterrados ahí porque no había lugar para ellos, em, y como lugar de matanza también, y que el Señor, pues bueno, esto lo usa como referencia a este lugar de matanza, un lugar de herejía, un lugar profano, un lugar apartado totalmente del deseo y del corazón de Dios, dice, porque nunca ni subió en mi corazón quisieran tal aberración y abominación en contra de Dios y sobre todo en contra pues de los preceptos que Dios ya había dejado claramente establecidos en la ley como tal. Entonces, eh, aquí dice, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y aparentemente de ahí sale este asunto de la palabra Gehenna, que no está claro, pero pues puede interpretarse y saberse como lo que es precisamente este lugar de matanza, de destrucción y de que finalmente ha sido un lugar apartado totalmente del deseo y de la voluntad de Dios. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Pues efectivamente no solo se usa la palabra infierno, sino que también se usa la palabra Seol, abismo y tártaro. Vamos a ver la palabra Seol abismo y abismo.
Pero particularmente ahorita quisiera que viéramos la palabra tártaro, tartaró, como se traduciría al castellano desde el griego, y también habla de un lugar apartado, de tormento, ajeno totalmente a la presencia de Dios, desechado de cualquier cosa buena relacionada con algún tipo de bienestar y demás. Y es lo que se usa esta palabra, tartaro, en 2 de Pedro 2:4, como lo puedes ver en pantalla, pues vamos a leer, dice, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, y se usa la palabra tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí resalto, reservados al juicio. ¿Qué significa reservados al juicio? Un lugar de paso, en espera, pero por lo pronto, sí, están arrojados ahí en un lugar que ya existe y que ya tiene ocupantes, ya tiene ocupantes, demonios, y hace referencia, porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, los ángeles caídos siguen pecando en la actualidad. Se refiere precisamente a los de Génesis 6. A los de Génesis 6 se refiere a ángeles que abandonaron sus moradas eternas para tener hijos con las hijas de los hombres, y que estos ángeles cometieron aberraciones y blasfemias a tal grado que no podían esperar más ni andar sueltos como si nada, sino que Dios no perdonó esto, no había forma de perdón. Cristo murió por los humanos que han sido escogidos por Dios, pero no por los demonios, y estos fueron arrojados a este lugar que también incluye tormento, pero por lo pronto vamos a entenderlo así que entonces la palabra infierno, Seol, abismo y tártaro, si bien son usadas en diferentes partes de la Biblia, todas tienen el mismo contexto. Y ese contexto lo vamos a ver más adelante. Contexto me refiero a significado, y aunque son diferentes usos de las palabras en cuanto a situaciones determinadas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, y sobre todo como los usa nuestro querido y amado Señor Jesucristo, a quien le debemos y somos todo, Él es todo para nosotros. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma idea, no hay una idea contraria a lo que ya hemos explicado. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Así como la palabra, perdón, tártaro, ahí está la palabra abusos, que significa abismo y que también tiene pues su significado pues muy parecido. Lo vamos a ver, prisión para los ángeles caídos, y esto lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Como comentaba, en el libro de Apocalipsis hacen referencia a dos palabras distintas, a abusos, hausos o abismo, pero también a la palabra lago de fuego, que vamos a ver cuál es la diferencia, porque el lago de fuego es diferente. Apocalipsis 9 del 1 al 5, te lo voy a leer, dice de la siguiente forma: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno fuego, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, demonios, y se les dio poder como quien tiene poder de escorpiones de la tierra, ¿sí? Es decir, para herir mortalmente y atormentar sin matar a las personas. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna,
ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, ya estamos en lo que viene siendo la gran tribulación, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Nunca, gracias a Dios, nunca me ha picado un escorpión y espero que de los oyentes a nadie lo haya picado. Pero de acuerdo que lo que investigué aparte de es mortal, es dolorosísimo y largo. Es larga la recuperación. Es larga la recuperación de esto, ¿sí? Y que, bueno, puede llegar a puntos pues que sí, que sea algo sumamente tormentoso, sumamente difícil y que sea algo que de verdad llegue a tener cierta forma difícil de poder soportar el dolor. Apocalipsis 20, vámonos al Apocalipsis 20, 2 y 3, te lo leo, y dice de la siguiente forma. um, Apocalipsis 20, 2 y 3. Y prendió al dragón y a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y los arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ya estamos hablando del milenio, ya platicamos de él. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Ahí mismo en el capítulo 20, del 7 al 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron también sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, y aquí viene otra palabra, al lago, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya, al haber pasado el milenio, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y este día y noche, recuerdas que hablábamos de Apocalipsis en cuanto a la interpretación literal. Bueno, en este caso, uso otra palabra que es lago de fuego, y que vamos a ver la distinción entre lago de fuego y todas estas palabras que hemos estudiado, pero aquí habla de una manera sí literal, haciendo el simbolismo literal de día y noche, literal, pero simbolismo en el sentido de atormentados de día y noche por los siglos de los siglos, y es una forma simbólica de decir que nunca terminará. Vamos entonces a estudiar el uso, pues para lo que Dios creó esto, que ya vimos tormento, pero hay, tenemos que hacer un cierto desglose para entenderlo mejor. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Bueno, pues aquí tenemos uso destinado por Dios para este lugar, que ya lo estudiamos, y todas son consecuencias de la condenación. Al haber una condena, esa condena se tiene que cumplir, no nada más es alguien condenado. Por ejemplo, alguien recibe una condena en un juicio aquí en este mundo y recibe la condena y pues no, y bueno, ya se va a su casa. "No, es que sí me condenaron. ¿Y qué haces aquí? No, pues nomás me condenaron. Bueno, no. Aquí ya es el momento de pagar la condena y es el lugar en donde se paga la condena. Entonces, esa condena es algo que, pues, dentro de las consecuencias, es que es un castigo. Este castigo, dentro de el uso destinado para
para tal, pues es este castigo. Vemos un ejemplo claro en Lucas 12, 47, 48. Dice así aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, sino que recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, ¿cuál es aquí el asunto del castigo? Que hay una medida, aparentemente, por lo que está diciendo Jesús, Jesús no dice palabras de más, está evidentemente hablando de una parábola entre un mayordomo y un siervo fiel y un siervo infiel. Al que es infiel, pues habiendo conocido la voluntad de Dios y fue infiel, pues se le va a azotar mucho, es una medida, mucho es una medida. Y aquel siervo que sin conocer la voluntad de Dios hizo cosas, pero porque no la conocía, probablemente haya hecho cosas buenas que no se evalúan aquí, sino que hizo cosas más, dice el versículo 48, más el que sin conocerle hizo cosas dignas de azotes, o sea, de todas maneras hizo cosas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque finalmente no conoció la voluntad de Dios. Entonces hay una medida. Esta medida de castigo es al que mayor conocía la voluntad de Dios y no lo hizo, se será azotado mucho. Pero al que hizo cosas igual dignas de azote, ¿sí? De ser castigado, pero pues no conocía la voluntad de Dios, pues se le va a castigar poco. ¿Por qué? Pues porque así lo dice el Señor. Entonces, castigo, sí, hay medida. De alguna forma que nosotros, pues la única medición que tenemos aquí es el conocimiento de la voluntad de Dios o de algo que pues que el Señor considera como que no fue digno de tanto azote, pues porque él sabe que nunca conoció la voluntad de su Señor. Vamos a la segunda, que finalmente, bueno, es castigo, después es destrucción. Segunda de Tesalonicenses, vemos este tema de destrucción. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice de la siguiente forma, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Destrucción porque están pues alejados, apartados de lo que es la voluntad de Dios. Pero quiero enseñarte el versículo 8 de esta misma primera de Tesalonicenses 1:9. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a los que atribulaban a los tesalonicenses. Desde el versículo 7 dice, y ustedes son atribulados, se les dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús en el cielo con los ángeles y su poder, lo que ya hablamos de la segunda venida, eh, en llama de fuego, pero fuego de los que vienen a dar retribución a los que no conocieron a Dios, pero también no obedecieron ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor. ¿Cómo van a obedecer si no conocieron a Dios? Bueno, nuevamente volvemos al principio, que hay conciencia humana y en la misma conciencia humana de todos los humanos, pues ahora sí que hay algunos twitters y fotos por ahí que hay dos niños abrazándose de diferentes razas y dice, es que nadie nace odiando. Y es cierto, nadie nace odiando. Es que nadie nace pues pecando y demás. Entonces hay cosas que fueron dignas de azotes, pero por no conocer al Señor, pues tendrá menos azotes. Pero en el versículo 9, bueno, termino de leer el 8, no conocieron a Dios, pero también ni obedecieron el Evangelio. Es decir, no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Y es entonces el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y es excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder.
vamos a ver también, como tenemos ahí en la lámina que te estoy presentando, Mateo 7, y en Mateo 7, versículo 19, dice de la siguiente forma: todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. Aquí hace algo literal, usando algo literal para demostrar algo simbólico, que este será echado nuevamente. Tenemos la presencia de ¿qué? De fuego. ¿A cuáles? A los que no dieron fruto. ¿Por qué? Porque eran árboles cuya función principal, dar oxígeno, pero también dar fruto. Entonces aquí el asunto es de el fruto, para no dar, que no dieron fruto. Por último, tenemos la tercera del uso destinado para esto, que es expulsión. Una expulsión, vemos castigo, destrucción y expulsión. No nada más apartados de la presencia de Dios. Hay quienes han expuesto en algún momento dado que suficiente castigo va a ser no estar en la presencia de Dios. Sí, puede ser, pero también hay destrucción y castigo. Por lo mismo, Apocalipsis 22, y que es el último capítulo, 14 y 15, como te decía, hasta el final. Aquí está hablando Apocalipsis 22, 14, 15, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira son expulsados, son desechados de la ciudad eterna de Dios. Y cuando habla aquí en el versículo 14, más a todos los que lavan su ropa y tal, pero dice más en el versículo 15, más los perros estarán fuera. No te espantes, no está hablando de nuestros amados perros, sino que es una expresión muy griega, más bien romana, acerca de los perros que tienen costumbres muy feitas entre los mismos machos. Hasta ahí lo voy a dejar. ¿Ok? Los perros se lamen entre sí sus partes. Los machos, o entre machos y hembras, bueno, son perros finalmente, pero se refiere a esos perros. ¿Ok? Simbólicamente hablando. Hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel el que ama y hace mentira. Con este perfil, pues evidentemente pues cubre a todo lo que es la raza caída humana. Entonces, bueno, tiene estas tres connotaciones. Vamos a pasar ahora a lo que comentábamos, la diferencia entre el lago de fuego y las demás palabras que hemos estado viendo. Bueno, pues aquí tenemos ya la diferencia entre lo que es el lago de fuego y lo que es infierno, Seol, abismo. Ya vimos la palabra tártaro. El lago de fuego es el lugar definitivo de tormento y aparece solo en Apocalipsis. Solamente aparece en Apocalipsis. Tú puedes agarrar una Biblia electrónica o tu misma concordancia, pones en ella lago de fuego, como yo lo estoy haciendo, lago de fuego, sobre todo, evidentemente usamos la Reina Valera 1960, buscamos lago de fuego en la búsqueda electrónica para que no haya pierde en toda la Biblia y aparece solamente 4 veces en lo que viene siendo el libro del Apocalipsis, en los versículos, en el capítulo 19, 20, 20:10, 20:14 y 20:15 son las únicas veces que aparece la expresión lago de fuego. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y nuevamente viene aquí el asunto, es simbólico, es literal, es tal cual. Bueno, pues estas dos figuras, tanto la bestia como el falso profeta, son humanos, como ya lo estudiamos, totalmente poseídos por Satanás. Y dice y hace la aclaración, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Por mucho que hayan durado, si fueron lanzados vivos, pero no muertos, y su alma penitente, sino que está hablando de personas vivas, está hablando entonces también de algo literal. Este lago de fuego es literal con ciertas características. Es un lago extenso, obviamente, pero de puro fuego. Y ahí son lanzados vivos estos dos seres humanos. Volvemos a los misterios de Dios. ¿Qué significa? No lo sabemos, pero aquí está hablando de una manera literal, porque aquí hace uso de otro elemento de combustión, el azufre, que arde con azufre. ¿Te acuerdas que te hablaba de las palabras anteriores? Que no habla de alguna materia que esté siendo quemada, es decir, en una combustión y que sea quemada. Aquí está hablando del elemento de combustión, por eso es algo físico. ¿En dónde? En el lugar. Por eso siempre hablamos del lugar. ¿En qué dimensión? No lo sabemos, pero de que hay personas lanzadas al lago de fuego y nunca se queman, que son específicamente estos dos, ¿sí? También habla en Apocalipsis 20:10, como lo tenemos acá, Apocalipsis 20:10, dice, aquí Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. El diablo no es una persona, es un espíritu. Entonces, nuevamente volvemos a los misterios de Dios. El otro par, vivos, humanos, fueron lanzados. Satanás fue lanzado donde estaban la bestia y el falso profeta, es decir, no se murieron al ser quemados vivos. No sé cuánto tiempo durará alguien siendo quemado vivo, pero mucho no dura, y demás. Bueno, estos siguen ahí y serán atormentados. ¿Quiénes? Tanto Satanás como el falso profeta, como la bestia, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí tenemos una mezcla interesante de humanos, estos dos al menos, y espíritu, Satanás, Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades, ya está hablando aquí de cosas distintas, fueron lanzados también al lago de fuego. Muerte y Hades técnicamente es lo mismo, son sinónimos y lo voy a explicar ahora. Esta es la muerte segunda. Y bueno, Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí viene algo importante que aclarar. El que no fue hallado e inscrito en el libro de la vida. Estamos hablando ya de la segunda resurrección, la de muerte. Es decir, estos, a diferencia del falso profeta y la bestia y de Satanás, que siempre ha sido espíritu y siempre será espíritu, aquí está hablando de las personas que veíamos en la de las resurrecciones, en donde son personas resucitadas con un cuerpo lo suficientemente adaptable para recibir tormento y que son personas resucitadas, no son zombies, no son personas deformes, siguen siendo personas como lo vimos de un principio, sabiendo quiénes son, dónde están y por qué están ahí, porque no estaban inscritos en el libro de la vida para pagar por sus pecados, porque no recibieron la salvación que es en Cristo Jesús para no estar en este lugar y que son una entidad diferente, resucitados para muerte eterna, es decir, tormento eterno en este lago de fuego. Entonces en este lago de fuego hay por lo menos dos humanos, el falso profeta y la bestia. ¿De qué forma? No lo sé, no lo dice la Biblia. No hay que meternos, las cosas ocultas están reservadas solo para Dios. Segundo, espíritus. ¿Ok?
que son los demonios y Satanás. Y todos los resucitados, es decir, todos los que murieron, van a resucitar para la muerte segunda, para ser azotados en una medida, atormentados en una medida, de qué forma no lo sabemos, pero que aquí están en el lago de fuego porque fueron resucitados con un cuerpo que reciba este castigo en sus medidas y proporciones en este lago de fuego, siendo atormentados, habiendo sido excluidos, habiendo sido separados y de la palabra, de la presencia de Dios. Entonces, pues iba a decir, eh, universal en el sentido de que tanto a materia orgánica como inorgánica, espiritual y no espiritual, y todo lo que exista va a pasar por este lugar si no está inscrito en el libro de la vida. Vamos a ver otras referencias para terminar. Bueno, pues tenemos otras referencias, como había comentado, y las tenemos, y te voy a leer algunas muy importantes. De hecho, la tenemos Hechos 2:31. En Hechos 2:31 hace Pedro una declaración sumamente importante al respecto de lo que es esto del Hades. Dice en Hechos 2:31, viéndolo pues, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esto hace referencia evidentemente a lo que ya es la muerte de Cristo y que su alma no fue dejada en ese lugar el lugar de los muertos para los hebreos, que era el Hades. En el Hades tenemos la división entre, pues, un lugar entre los que recibían el reposo y el consuelo, como en la parábola de Jesús de Lázaro, que estaba con Abraham, y la del rico, que estaba siendo atormentado con una llama de fuego. Y que bueno, en el contexto del discurso de Pedro en Hechos 2, ya lleno del Espíritu Santo, hace esta referencia en Hechos 2:31, de que Jesús no fue dejado en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Pero vamos a pasar a la siguiente, que es primera de Pedro, perdón, 3:19. 3:19, y que en este concepto 3:19 vamos a leer que dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A dónde fue y les predicó en este lugar donde estaban los espíritus encarcelados? Bueno, como ya vimos, la palabra infierno es un lugar de retención para estos demonios. De hecho, lo dice en el versículo 20. Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, a la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Aquí está hablando, pues evidentemente, de estos espíritus inmundos de de Génesis 6, y que fue bajo y les predicó. No está hablando de una doctrina equivocada, que Jesús vació el Hades cuando bajó para predicarle a los muertos que no habían oído de él entre todas las culturas anteriores, y que al verlo en la oscuridad vieron al Hijo del Hombre resucitado y les predicó y creyeron en él y vació el Hades. No, no está refiriendo a eso, está refiriéndose a estos espíritus malignos, demonios tremendos de los tiempos de Noé. También tenemos otras referencias, como es Mateo 13, 42 y 50, dice básicamente lo mismo, pero dice, y echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes, dice exactamente lo mismo en el versículo 50. Aquí vemos que Jesús está hablando en un contexto ya de los tiempos, cuando será la siega, y unos serán echados en el lago de fuego y otros al consuelo eterno. Pero aquí está haciendo referencia en el versículo 42 a un horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Si ya no hay cuerpo, entonces ¿cómo se va a llorar?
y crujir de dientes buenos son hebraísmos que hablan acerca de la ira de las personas que te recuerdo desde un principio que tendrán conciencia de en dónde están y por qué están ahí, pero no significa que estén ahí contentos, sino llorar y crujir de dientes está hablando de tal odio, tal resentimiento, de estar ahí por sus pecados y que no van a estar lejos de estar felices o contentos, sino va a estar en un constante reclamo hacia Dios. Y por último tenemos Mateo 16, versículo 18, dice, y respondió Simón Pedro, respondió Simón Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 16, 18, dice a lo que habló lo que dio Pedro, Jesús le contesta, no te lo reveló carne tú eres el Hijo de los vivientes. Pero aquí el asunto es que dice en el versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, su confesión de que Él es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta significancia de el Hades, pues evidentemente está hablando de que las puertas del Hades, es decir, que las personas en Cristo no se van al Hades, es decir, al lugar de los muertos. Las personas en Cristo a donde nos vamos, como ya los vimos, a esperar en un lugar que es el paraíso. Jesús dijo, ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso. A la persona que estaba a su lado crucificado creyó que él era el Hijo de Dios. Y sí, efectivamente así fue. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que las puertas es decir, la lucha para poder tener el alma de los muertos en Cristo en ese lugar pues intermedio para recibir castigo, como en la parábola de Lázaro, que Jesús dijo, no van a ganar. Nuestra alma se irá directamente con el Señor al paraíso. Pues quiero terminar con esta situación de como discípulo de Cristo frente a esta verdad. Y bueno, lo primero es, no hay que evitar esta verdad al evangelizar. Las cosas son como son. La persona que está siendo enseñada en la verdad tiene que saberlo, pero también la persona a la que se le está evangelizando desde un principio. Sin embargo, no evitar al evangelizar, tampoco usarla o para asustar o persuadir, porque, pues mira, si quieres salvarte del infierno, pues haz esta oración. No, porque mira, el Hades, no hombre, es terrible. Perdón, el infierno te asusta y va a estar un demonio clavándote así, un trinche en donde más te duela, ¿no? No, no, no. Simplemente decir la verdad, entender la doctrina, las cosas como son, pero no usarlo eso para espantar, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y nosotros no necesitamos andar espantando pecadores, sino que dejándolos en el trabajo del Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, pues ya es trabajo del Espíritu Santo y que ya nosotros vamos a disfrutar de esto, pero nunca usarlo para eh, asustar o persuadir. También, pues en nosotros entender ante esta verdad la justicia de Dios, que no es injusto ni que Dios hace cosas por venganza. Aunque dice la venganza del Dios nuestro, no se está refiriendo a este lugar para venganza, sino para retribución, para el pago de los pecados. Entender que para Dios el destino final, para el incrédulo y para los demonios es el mismo, en el sentido de decir, Diosito es bueno, a los demonios los va a castigar, pero a nosotros siempre nos va a perdonar. No, es el mismo destino. Y por último, entender la gracia para nosotros que está totalmente en la gracia estamos en la gracia de Cristo. Te agradezco entonces el tiempo. Dios te bendiga. Estudia esto y te recuerdo que nos vemos el domingo, si Dios nos presta vida, el siguiente domingo, último de mayo, en Azcapotzalco. Muchas gracias y que Dios te bendiga.